Buenas noches, bienvenidos a Horror Sapiens. Estamos hablando de ritos antiguos y hoy nos toca hablar acerca de Algernon Blackwood. Algernon Blackwood, cuyo cumpleaños hubiera sido ayer, nació el 14 de marzo de 1869 y él va a ser uno de los mejores autores dentro del género de weird fiction. Ya habíamos hablado de cómo este tipo de ficción es una ficción especulativa que le va a dar un giro a las historias tradicionales de horror sobrenatural, como vampiros o fantasmas, y en breve va a mezclar toda la parte macabra con la fantasía, una fantasía muy oscura. Algernon Blackwood nace en una aristocracia inglesa, siempre tiene todo el dinero que puede un joven desear. Y no se sabe si la rigidez religiosa de su padre o esta avidez de experiencias, de vivir, de estar en contacto con el mundo, es lo que lo lleva en su juventud a viajar de Inglaterra hacia América. Sabemos de él que empieza a tener una sed por acumular todo tipo de experiencias. Sabemos que vive en Canadá, que en Canadá va a estar trabajando en una granja lechera, que va a estar trabajando también en un hotel. Todo el tiempo va a estar leyendo, buscando, investigando historias de todo lo sobrenatural. Sabemos que después él se va a trasladar a Nueva York, donde va a ser reportero para el New York Times, va a trabajar en un bar, va a ser modelo, va a ser secretario, va a ser hombre de negocios, va a ser maestro de violín, en fin, tiene todo tipo de empleos y además de todos los trabajos que él tiene, siempre va a estar vinculado a la escritura. La escritura para él va a ser algo fundamental, tratar de poner en palabras todas estas cosas que tanto le inquietaba. Cuando él vuelve a Inglaterra hacia los 30 años, cabe decir una cosa curiosa de Blackwood, y es que él eh, siempre va a ser soltero. Él nunca se casa. Él lo que le gusta es viajar. Cualquier cosa que le dé así como tierra no es lo suyo. Es un espíritu muy libre. Y cuando vuelve a Inglaterra, empieza a publicar una serie de cuentos. Algunos los edita de manera independiente, hace otras compilaciones. Todo el tiempo va a estar interesado en lo que son narrar historias que espeluznaban a la gente. Lo va a hacer tanto en radio como en televisión. Era un tipo muy elegante, con un rostro muy particular, como pueden ver en la imagen de fondo. Y escribe de todo, escribe cuento, escribe relatos infantiles, hace novela, hace teatro, y en medio de todas sus escrituras, él aprovecha cada que puede para viajar. Le encanta ir a los Alpes suizos. De hecho, cuando fallece, su deseo es que lleven sus cenizas a los Alpes suizos y que ahí las esparzan. Le encanta senderismo, montañismo, esa sutil diferencia entre el uno y el otro. Va a esquiar, va a hacer exploraciones, se va a meter en todo tipo de partes. Le gusta también mucho el remo y el remo también en kayak, que es interesante esta historia porque en algún momento de su juventud va con un amigo suyo con la intención de remar eh, río abajo, el Danubio, hasta llegar al Mar Negro, y según va pasando por ahí, empieza a encontrarse con una serie de sauces. Hay un terreno que está lleno de sauces. Estos sauces lo van a cautivar de una manera muy profunda, y posteriormente va a ser uno de los relatos más famosos que tiene, que es el de los sauces, del cual hablaré en un momento. Pues bien, el apetito de lo sobrenatural de Blackwood lo lleva a estar constantemente
leyendo, preguntando, inquiriendo. Inglaterra, que es fértil en fantasmas como pocas naciones, empieza la casa encantada que hay, habla con todo el mundo, con testigos de situaciones paranormales, llega incluso a pertenecer al Ghost Club, ¿no? El Club de los Fantasmas, que era una organización que se dedicaba precisamente a la investigación de todo lo sobrenatural, no solamente de fantasmas, sino si había hadas, si había duendes, si había seres etéreos, eh, ovnis, lo que fuera. Ingresa con los Rosacruces, al poco tiempo encuentra que su verdadero lugar va a estar con la Orden Hermética del Dorado Amanecer, la famosísima Golden Dawn, por la que se dice que pasó también Arthur Conan Doyle, pero que sí sabemos que anduvo por ahí Arthur Machen, de quien hablamos a principios de mes, que también va a escribir acerca de lo sobrenatural, que tomamos algunos pasajes suyos del pueblo blanco en aquella ocasión. Y todas estas historias van a encontrar en su mente ordenada e instruida una manera fantástica de salir al mundo. Ahora, el horror que maneja Algernon Blackwood no es un horror de slashers, ni de sangre, ni de, ni de sustos así súbitos, sino está más bien en toda esta construcción de ambientes que es lo que lo va a caracterizar. Es como los pequeños detalles siniestros alrededor empiezan a manifestarse a la gente. Él tenía una creencia muy interesante, que decía que todo lo que existe en el mundo está vinculado a leyes naturales y que estas leyes naturales tenían así como ciertos candados que solamente conciencias muy desarrolladas, gente muy instruida, podía alcanzar a ver hacia el otro lado. O sea que en el mundo en el que estamos nosotros viviendo, donde las cosas son físicas y tienen una manera de manejarse, paralelamente es como si hubiera una dimensión invisible sobrepuesta sobre nosotros en la que van a estar todas las criaturas de la mitología fantástica, fantasmas, entidades amorales, y pueden llegar a descubrirse a través de un ejercicio de la conciencia. Eh, para él, esta extensión hacia lo oculto tenía que ver con ciertos umbrales que si llegabas en el momento y en la hora, te iban a revelar todos los misterios. Entonces, increíble toda esta manera de acercarse y ver el mundo de Algernon Blackwood. Eh, Comentaba hace un momento que sus historias van a ser numerosas, van a estar agrupadas en volúmenes y eh, toca todo lo que le llama la atención en este cambio de siglo XIX al siglo XX. Por ejemplo, tiene en El descenso a Egipto la idea de que el pasado puede absorber las esencias de la gente y de ellas se van a alimentar los dioses egipcios a través de sus estatuas, a través de sus sarcófagos, como van a ir jalando vida de las almas que pasan cerca. Es como si pudieran, igual que nosotros aspiramos el aire, estas entidades, estos faraones, estos dioses egipcios pueden aspirar parte de las almas de las personas que atraviesan ciertos umbrales dentro de sus construcciones. Eh, Va a estar también, por ejemplo, el cuento de la regeneración de Lord Ernie, que es un chico que pues es todo apático y de repente se aparece un hombre mayor, un mentor,
que empieza a transformar al joven en una criatura completamente extrovertida. Si te queda la gorra, otro de sus cuentos, que habla acerca de estas impresiones psíquicas que van a estar siempre alrededor de las personas. Déjenme, sigo viendo qué otro tenemos aquí. Habla sobre canibalismo en la historia de Max Hensig. Hay uno acerca de la reencarnación que se llama Ropa Vieja, el lago de los esqueletos, donde toda la parte humana de la superstición empieza por misma autosugestión a convertirse en algo sobrenatural. Tiene un relato sobre hombres lobos que se llama El campamento del perro, que son como soldados que tienen proyecciones astrales y tienen esta transformación. Los malditos, de la que hablaré en un ratito, que me puede fascinar. El acorde humano, el hombre que nos encontró, el hombre al que los árboles amaban, la némesis del fuego, un toque de pan. De vampiros tiene la transferencia, los susurradores, las alas de Horus, que es así como una transformación en Horus, que va por ahí, el bosque de los muertos, eh, en fin, hay muchas cosas muy interesantes de Blackwood que leer. Y en lo que se refiere a los ritos antiguos, la manera en que los aproxima Blackwood es que él se va a acercar a esta dimensión paralela de la que les mencionaba al principio del programa, en el cual a través de rituales o a través de entrar en ciertos espacios, va a haber una transmutación hacia algo que sucedió en ese lugar mucho tiempo atrás en el pasado. Y al suceder en el pasado, eh, las personas que hacen este crossover dimensional, por decirlo de alguna manera, que atraviesan el umbral, no van a entender ni el propósito ni el significado de lo que está pasando. Va a ser necesario hacer un sacrificio que muchas veces va a tener que ver con la gente alrededor. En el culto secreto, por ejemplo, se le hace una ofrenda a Asmodelius. Se le suena así medio demonelius. Están ustedes de lo correcto. Y es una de las historias de John Silence, que es así como que un detective psíquico que tiene por ahí en algunas de sus historias Blackwood. Y es impresionante la manera en que te va metiendo en esa situación y que uno no puede evitar irlo leyendo y decir, está muy cerquita, ¿no? Todo lo que está diciendo está muy cerquita, es muy inmediato, puede realmente suceder, ¿no? En el caso de los malditos, que es quizá, bueno, que es para mí, no quizá para mí, Los Malditos es su obra maestra. No he leído todo Blackwood, a lo mejor me encuentro otra cosa que me fascine más según le voy siguiendo leyendo. Y, y tiene que ver con esta aristocracia, estas mansiones viejas en las que la gente se deja el alma y hay ecos de todas las cosas que han pasado durante generaciones y que ritualmente las nuevas generaciones de la aristocracia empiezan a succionar estos elementos eh, de la gente, pero no de cualquier gente. Ahora sí que los pobres son los que van a ser, cuyas almas van a ser encapsuladas en estas historias de Blackwood. Em, Tengo para leer algunas partes del sacrificio y pues ya se imaginarán de qué se trata
de qué se trata el sacrificio, que es una de las historias que Blackwood ambienta en estas excursiones de montañismo que tiene por ahí. Y si a ustedes les gusta ir a acampar y quieren no dormir nunca más en su vida, tienen que leer de él el Wendigo. El Wendigo, que es esta criatura de Norteamérica, que es como un espíritu de los bosques, pero al mismo tiempo es un vampiro que se va alimentando de la gente que comete afrentas en el bosque, ¿no? Entonces están ahí entre los árboles y empieza el acecho del espíritu del Wendigo. Una película donde, bueno, está también la película del Wendigo, pero hay una película que también lo trata de manera paralela. En serio, el día que la encuentren, no la dejen de ver. En español le pusieron el título de Voraz, en inglés Ravenous. La leyenda decía, eres lo que comes. Y está basada en esta expedición terrible en la época de los pioneros de Estados Unidos que empiezan a ir hacia el oeste, se quedan atrapados en las rocallosas porque el guía pues realmente no tenía idea de dónde iba, y se queda atrapado ahí un grupo y para sobrevivir en medio de la nieve llega un momento en el que tienen que ir hacia la antropofagia. En el caso de la película de Voraz, se habla de una expedición que tiene esta triste circunstancia y el sobreviviente encuentra una fortaleza militar donde están pues todos los soldados que nadie quiere porque son terribles, ¿no? Hay uno que es así como que el super guerrero psicópata más no poder. Hay otro que tiene un grado de alcoholismo que ponerlo detrás de una pistola es la peor idea que puedes tener. Hay otro militar que es un fanático religioso que todo el rato se anda castigando. En fin, cada uno de ellos tiene una función y el protagonista principal en una de las mejores actuaciones de Guy Pearce, y miren que Guy Pearce siempre es impecable, va ahí castigado porque en la guerra contra México se hace pasar por uno de los cadáveres para escapar. Y mientras está ahí entre la pila de los muertos, le chorrea a la boca la sangre de los otros soldados muertos y a través de la sangre que él come o bebe, por decirlo más precisamente, él empieza a adquirir una serie de poderes interesantes. Entonces, Boraz es una gran película en la cual va a estar presente la sombra del Wendigo con un nativo americano eh, que trabaja para los soldados en el fuerte y que empieza a reconocer las matanzas como el Wendigo que está vengando los bosques de esa franja interior de California. Gran historia, gran historia. Y en el caso de la historia del el Wendigo de Blackwood, pues habla de este acechar de los bosques. Y si ustedes alguna vez han estado acampando en un bosque, a lo mejor la primera noche pues les hace mucha gracia al principio. Ay, pues los búhos o los grillos o cualquier cosa y de repente los sonidos de los animales del bosque que están haciendo sus rondas nocturnas habituales empiezan a esponjar la fantasía completamente fuera de control en una cosa tremenda. Vamos a saludar a la gente que tenemos por aquí. Aten, Cinnamon Wind 73, ¿cómo estás? Ice Wizards, Ninatela, Jess Araiza, Jess, ¿cómo estás? Muchísimo gusto de verlos por ahí. Creo que también está Doctor Cobalt, Sandra, que siempre viene a saludar. Marco Segovia, te he extrañado con locura y pasión desesperada. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Maritza? Besos a los dos, siempre gratísimo tenerlos por acá. Y eh,
si estamos listos para empezar a leer algunas historias de Algernon Blackwood, pues vamos para allá. Ok, vámonos con Algernon Blackwood. Si quieren leer las historias en inglés, están prácticamente todas, las pueden encontrar en gutenberg.org, que es una maravilla. Todos los libros que ya vencen sus derechos son escaneados y son subidos y tienen ahí un poquito de todo, ¿no? Tienen desde las historias que ya no cuentan con derechos de Algernon Blackwood hasta cosas más picantes como el Marqués de Sade o textos de Baudelaire o de Hans Christian Andersen, manuales del siglo XIX, cosas de etiqueta, religiosas, arquitectura, pintura, heráldica, lo que quieran. Gutenberg.org es genial porque uno puede acceder libremente, puede descargar los documentos. Lo único que pide Gutenberg es que no se vaya a comerciar con los documentos que se bajen, y tienen prácticamente de todos los idiomas, principalmente en inglés y francés. En español tienen también joyitas como el libro de los raros de Rubén Darío. Tienen en finés, tienen en húngaro, tienen una gran selección. Esta noche, para evitar problemas de traducción simultánea, que sí lo hago bien, yo lo sé, pero puede convertirse en un poquito demasiado después de un rato. Voy a estar leyendo de la página del Espejo Gótico. Ustedes se van, ponen Espejo Gótico, autores, y porque también la compilación de relatos de Espejo Gótico es muy buena y tienen muchísimos textos en español que luego muchas veces uno dice, bueno, pues es que mi inglés no es tan bueno, este, o mi francés no es tan bueno, ¿no? O simple y sencillamente quiere uno leer las cosas en español. Van por ahí. Y déjenme encuentro el sacrificio. Acá está el sacrificio. Mm, 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 Tengo a la mano también Antiguas Brujerías y El Culto Secreto. Entonces, pueden votar ustedes que prefieren: El Sacrificio, Antiguas Brujerías o El Culto Secreto, que son los tres que más se asemejan a la parte de los ritos antiguos. O nos podemos ir, por supuesto, con el clásico de los sauces, aunque los sauces es bastante extenso. Bueno, los cuentos del 19 siempre van a ser extensos por ahí. En el caso de los sauces, les cuento la historia en lo que deciden por quién votar. Tenemos que el narrador va bajando en kayak por el Danubio, viene con su amigo Swede, y los dos andan bajando desde Eslovaquia, quieren llegar al Mar Negro, empiezan en el kayak, van remando muy bien, paran en la costa, pernoctan, así se la van llevando, hasta que de repente llegan a una parte del río en el que se abre, pero se abre en muchísimas partes, y se dan cuenta de la desolación de ese lugar. No hay nada más que innumerables vertientes por las cuales ellos pueden circular, y en medio de todas hay una especie de islotes con los sauces. Y los sauces, pues sabemos que son estos árboles que tienen las ramas hacia abajo, prácticamente tocando el agua, que son unas ramas muy largas. Está así medio misterioso esto de los sauces. Pero pues les empieza a caer la noche, se dan cuenta de que es muy difícil elegir por cuál de las vertientes se van a ir. Deciden cortar por el canal que se ve un poco más ancho, pensando que ese es el que les va a dar la salida.
pero pues, empieza a atardecer, están muy cansados por todo lo que remaron ese día y ven un islote bastante grande con los sauces donde podrían pasar la noche. Entonces, pues deciden acercar el kayak, lo suben a la orilla, están ahí con los remos, todo parece estar muy bien. Pasa en su bote un húngaro y empieza a hacerles gritos y señas de vengan, sálganse de ahí, no sé qué. Y estos chavos dicen, pues, este cuate, ¿qué le pasa, no? O sea, ¿qué tal si nada más, este, lo está diciendo por molestar o lo está diciendo porque tiene una mala intención? Lo saludan, le dan el avión, lo ignoran. El pobre húngaro empieza a lanzarles bendiciones, así como cuando está por Borgo Paz Jonathan Harker en Drácula, ¿no? Que casi les cuelgan el crucifijo a eh, estos dos deportistas. Se va el húngaro y se quedan ellos en el islote, ponen su tiendita, tienen algo de comida para el viaje, ponen su fogatita, se aseguran que esté su kayak en un lugar seguro. Y dice por ahí Blackwood, la sensación de estar en lo remoto, lejos, muy lejos del mundo humano, esa desolación tan profunda, no podían sino fascinarme con este mundo tan singular, donde solamente estaban los sauces, los vientos y las aguas. Sentimos como que estábamos hechizados bajo un encantamiento muy profundo. Así que comenzamos a sonreírnos y nos dejamos incluso reír. ¿Qué era lo que habíamos temido? Cuando en realidad este contacto tan especial parecía como un permiso, un pasaporte que nos admitía a una tierra a la cual habíamos acudido con audacia. Entonces, sin tener que renunciar a ello, decidimos separarnos de todo para entrar en este pequeño reino de maravillas y magia, este reino que parecía ser reservado para el uso de solamente aquellos que fueran dignos de él. El camino ahora nos parecía que había tenido una serie de advertencias mudas para todos los que traspasaran, pero no para aquellos que tuviéramos la imaginación suficiente de atrevernos a descubrirlo. Entonces, se quedan, se van a dormir, empiezan a sentir una, una serie de ruidos afuera de su tienda de campaña y pues lo atribuyen al viento en las hojas de los sauces, pero sienten que hay algo más, que hay una sustancia ahí, una entidad, algo que, que va más allá de la lógica. Entonces el narrador empieza con su amigo, oye, ¿oíste eso? Es el viento, son los animales, son los bichos, no te alucines, todo está bien, el fuego está bien, la casa está bien, tenemos comida, todo está en orden, pues no te preocupes, o sea, todo está en orden. Entonces se asoma el narrador y empieza a ver en el río algo que se mueve, que es así como un cadáver que se está moviendo con las aguas, como si el agua estuviera jugando con el cadáver. Y empieza a ver que en medio de las olas y de la corriente hay un reflejo de la luna que parecen ser unos ojos amarillos que lo están viendo, ¿no? Entonces en todas partes voltea a ver y ve estos ojos amarillos. Trata de ser práctico, de decir,
es mi imaginación, es el reflejo de la luna, estoy muy cansado, estoy sugestionado por los ruidos, esto no está sucediendo, este, esto es, no es lo que parece, y de repente pasa cerca de ellos una nutria chapoteando y dicen, ay, hay nutrias en el caudal, nosotros aquí alucinando, no tiene ningún sentido, y siguen en su viaje y se dejan dormir. Mientras están durmiendo, nuevamente tiene sueños raros, los ruidos sacan de su reposo al narrador y empieza a ver que del agua hacia los sauces parece estar trepando una sustancia un poco como el plasma de las imágenes de fantasmas que tomaban los mediums antiguos, un, un plasma ahí que está subiendo, que es eh, pues luminiscente de alguna manera y que y como si fueran criaturas que estuvieran subiendo hacia el cielo, ¿no? Del agua hacia el cielo a través de los sauces, empieza a pensar en qué serían estas criaturas, si estas criaturas son reales, qué serían, si serían entidades, si serían dioses, si serían, qué sería lo que está por ahí. Y en medio de todo este miedo, empieza a pensar en que son los elementales de la naturaleza, que en ese punto, en ese ombligo del mundo umbral mágico, pueden manifestarse de alguna forma. Se queda ahí quietecito observando todo esto. Piensa que a lo mejor está soñando a estas criaturas. Se asoma de la tienda para ver un poco mejor y también como para confirmar un poco si está dormido o si está despierto. Se da cuenta de que está despierto, se vuelve a guardar en la tienda de campaña, pero empieza a escuchar ruidos en la arena alrededor de donde está la tienda de campaña, así como pisadas, como rascadas, como cuando están los perros olfateando alguna cosa nueva que le dan vuelta y esnifean y raspan y se acercan y medio dan aullitos y cosas así. Y pues está aterrado, ¿no? Se pasa aterrado el resto de la noche. A la mañana siguiente, su amigo Sweet, este, ya para cuando abre los ojos después de la mala noche que pasó, sale y ve que Sweet está de un humor de los mil demonios porque alguien les hizo un agujero en el kayak, falta uno de los remos, le robaron la comida y y el islote ahora es más delgado y no solamente es más delgado, sino que el paisaje alrededor con la corriente de agua es como si el agua pasara y desdibujara los islotes y si antes era de este ancho, pues al día siguiente era así o había desaparecido por completo o se había empujado la arena a otra parte, entonces entran en una desorientación tremenda, se dan cuenta de que no pueden reparar el kayak y este empieza su amigo que es todo práctico y todo soluciones y dice, creo que nos están preparando como víctimas de sacrificio. Entonces ya con esta frase, el otro con todo lo que vio la noche anterior, está que no da crédito y dice, no, no puede ser, o sea, a ver, vamos a pensar. Yo anoche soñé estas cosas, eh, posiblemente sean los lugareños que nos robaron y para que no los alcancemos, o sea, empiezan así como que a tratar de buscar una solución lógica a lo que sucedió y
tratan de parchar de alguna manera esta canoa, pero se dan cuenta de que la arena alrededor de ellos tiene unas marcas y son unas marcas muy particulares. No son marcas ni de perros, ni de nutrias, ni de humanos, sino son una especie como si tomaras un cono y lo clavaras en la arena y quedara así un embudito hacia la arena y parece como que las ramas de los sauces estuvieran haciendo estos diferentes em, hoyos alrededor de ellos, como marcándolos, como cercándolos, y les empieza a entrar la ansiedad cañón, porque el islote en el que están sigue encogiéndose, y el agua no para, y cada vez está más brava, y, y no saben qué hacer. O sea, el cielo es raro, los sonidos son raros, es como si estuvieran, como cuando estás adentro del agua, que todos los sonidos son un poco sordos, es, son difíciles de entender qué es lo que está pasando por ahí, y se empiezan a dar cuenta de pues los ciclos lunares, todo lo que está sucediendo, y entienden que ellos, sin querer, atravesaron un umbral al llegar a ese islote del cual no están pudiendo salir, y en el cual esta dimensión se abre, y ellos llegaron perfecto en el momento para ser ofrecidos a los dioses. Pero no les cuento el final, no les cuento si se salvan los protagonistas de los sauces de Algernon Blackwood, que como pueden ver con este pequeño resumen, fragmento de los sauces, no es un horror que tiene que ver con sangre y tripas y violencia, sino es el llegar y decir, oh demonios, ¿en dónde me he metido? Pues vámonos a saludar a la gente del chat. Este, Venom, feliz cumpleaños. Claro que sí. Lana Rey, ¿cómo estás? Ale Justo, ¿cómo estás? También, hola. Y que fue cumpleaños de Venom. Compartes cumpleaños con Algernon Blackwood, chato. Felicidades. Es un gran cumpleaños que compartir. Cobalt, rockeando por acá como siempre con las transmisiones. Y pues hasta ahí un poco con los sauces de Algernon Blackwoods. Ok. Mm, mm, mm. ¿Se han decidido por alguno? ¿Se han decidido? Pues que escoja, si no, Venom, que fue su cumpleaños. Tenemos el sacrificio, tenemos antiguas brujerías y tenemos el culto secreto Venom. Niño del cumpleaños, ¿por cuál votas? Los tres son muy buenos. Los tres hablan precisamente de este mundo de antiguas este, historias, umbrales. O si les interesa que me siga con los sauces, déjame abrir los sauces, les puedo dar el fin. Mm, 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 mm.
Cobalt, ¿alguna sugerencia? Porque no sé si se desconectó Venom. Tenemos antiguas brujerías, el culto secreto. Nada, nada. Pues vámonos con este. ¿El culto secreto Cobalt? Ok, vámonos por ahí. Mm, 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 mm. El culto secreto. Algernon Blackwood. Harris, un comerciante en sedas, cruzaba el sur de Alemania de regreso a su país tras un viaje de negocios, cuando de repente se le ocurrió la idea de tomar en Estrasburgo el tren de las montañas y acercarse a visitar su antiguo colegio tras una ausencia de algo más de 30 años. Este impulso fortuito del socio más joven de la firma Harris Brothers de St. Paul Churchyard proporcionaría a John Silence uno de los casos más extraños de toda su carrera, pues daba la casualidad de que en aquel preciso momento recorría a pie con una mochila a la espalda aquellas mismas montañas, y aunque ambos hombres habían partido de juntos muy alejados entre sí, el caso es que los dos se dirigían hacia la misma posada. Pues bien, en lo más hondo del corazón de Harris, que durante los últimos 30 años se había ocupado casi de forma exclusiva del lucrativo negocio de la compraventa de seda, aquel colegio había dejado una marca indeleble, y aunque es posible que ni él mismo se diera cuenta de ello, había ejercido una influencia decisiva en toda su vida posterior. El colegio en cuestión pertenecía a una comunidad protestante entregada a una vida profundamente religiosa. Cuando tenía 15 años, su padre lo había enviado ahí, en parte para que aprendiera el alemán necesario que le ayudaría a desenvolverse en el negocio de seda, y en parte por la disciplina, que era muy estricta. Y si había algo que su alma y su cuerpo necesitaban en aquel momento era, por encima de todo, disciplina. La vida en aquel lugar había resultado extremadamente dura, y el joven Harris había sacado mucho provecho de ello, pues si bien no se practicaba el castigo físico, existía un sistema de correctivos espirituales y mentales que permitía que el alma mantuviera intacto su orgullo, a la vez que se le atacaba de raíz la falta cometida, haciendo ver al muchacho que aquella era una forma de fortalecer y purificar su carácter y no una mera tortura a la que se le sometía con ánimo de venganza. Todo aquello había ocurrido hace ya tantos años, cuando Harris era apenas un adolescente soñador e impresionable. Ahora, mientras el tren ascendía con lentitud, serpenteando entre los barrancos de las montañas, su mente, no sin cierta ternura, viajaba en el tiempo saltándose los años transcurridos desde entonces, y muchos detalles olvidados surgían de entre las sombras para presentarse nítidamente en su memoria. No podía parecerle más maravillosa la vida que había llevado en aquel remoto pueblo de montaña, protegido del bullicio del mundo por el amor y la devoción de la piadosa hermandad, a cuyo cargo estaban cerca de 100 muchachos llegados de muchas partes de Europa. Vívidas escenas del pasado acudían a su pensamiento. El olor de los largos pasillos de piedra, las cálidas aulas de madera de pino donde estudiaba durante horas a lo largo del bochornoso verano, mientras el zumbido de las abejas a través de las ventanas abiertas, y en su mente se libraba un feroz combate entre los caracteres alemanes y la evocación de los prados ingleses, hasta que de pronto se oía el terrible grito del maestro de alemán. —¡Harris! ¡Incorpórese! ¡Se está quedando dormido! También se acordaba del horror de tener que permanecer de pie sin moverse durante 1 hora con un libro en cada mano, mientras sentía cómo las rodillas le iban flojeando y la cabeza comenzaba a pesarle como si fuera una bala de cañón. Hasta los olores de cocina le venían ahora a la memoria: el sauerkraut de diario, el chocolate aguado de los domingos,
la carne llena de nervios que le servían 2 veces por semana, y sonreía al pensar en las medias raciones con que le castigaban cada vez que osaba hablar en inglés. Le llegaba también la penetrante fragancia de los cuencos de leche, el perfume cálido y dulce que se desprendía al mojar el pan durante los desayunos a las 6 de la mañana. Aquel recuerdo le evocaba la imagen del enorme Spatial, donde un centenar de muchachos vestidos con uniforme se sentaban a comer adormilados y en silencio, tratando de tragar a toda prisa el pan vasto del pueblo y la leche hirviendo, temerosos de que en cualquier momento sonara la campana que daba por finalizado el desayuno. Al otro extremo de la sala, donde se sentaban los maestros, veía también la estrecha hendidura de las ventanas, tras las cuales se adivinaba el cautivador paisaje de prados y bosques que rodeaba el colegio. Estas imágenes le condujeron a su vez a la gran sala del piso más alto, tan semejante a un granero, donde tenían que dormir juntos todos los alumnos en catres de madera. Vino entonces a su memoria el repicar cruel de la campana que en las mañanas de invierno les despertaba a las 5 para que bajaran al enlosado, donde maestros y muchachos, tras un lavado breve y gélido, se vestían en completo silencio. Pasaba ligera su mente de unos recuerdos a otros, ofreciéndole vivas estampas de su pasado, cuando sintió un fugaz estremecimiento al recordar cómo le había ido carcomiendo la inmensa soledad de no poder estar nunca a solas. Todo, el trabajo, las comidas, el reposo, los paseos, el ocio, todo lo hacía en compañía de los 20 muchachos que componían su sección, y siempre bajo la vigilante mirada de, por lo menos, 2 maestros. La única manera de poder estar a solas era pedir un permiso de media hora para ensayar en aquellas salas de música que parecían celdas. Harris esbozó una sonrisa al recordar el celo que ponía en sus estudios de violín. Cuando el tren se adentraba resoplando en los grandes pinares que despegaban sobre las montañas su gigantesca alfombra de terciopelo, revivióla con admiración todo lo que sentía relativo a la bondad de aquellos maestros. Todos se dirigían llamándoles hermanos, y volvió a maravillarse de la devoción que les llevó a enclaustrarse durante años en aquel lugar que por lo general solo abandonaban para abrazar la vida, aún más sacrificada, de los misioneros. Pensaba en la religiosa atmósfera de quietud que envolvía la pequeña comunidad de Bosque. Recordó el colorido de las celebraciones. Se le apareció el rostro encendido del Prediger, el predicador de su pueblo, las celebraciones del año, los torrentes de alabanzas. Gracias, Jess. Los recuerdos acudían en tropel a su memoria. La imagen del pequeño pueblo, la vida generosa y pura, las voces de los hermanos. El contraste entre el joven idealista soñador que fue y el hombre de negocios de hoy le apenaba. Sentía que el espíritu de la paz y la belleza ultramundana que sólo conoce el alma entregada a la vida contemplativa le había rozado con la punta del ala el corazón, produciendo un misterioso movimiento en la superficie de las aguas que el tiempo había quietado. Estremecido, Harry se asomó por la ventana de aquel vagón. Hacía tiempo que el tren había dejado atrás Hornbeck. Allá abajo los torrentes se precipitaban por entre las rocas calizas en un tumulto de espuma blanca. Delante de él, recortándose contra el cielo, se sucedían las cimas redondeadas de las montañas. Se arrellanó en su asiento y dejó escapar un suspiro. La vida lo había vuelto duro, y hacía muchos años que había arrancado de su alma cualquier sentimiento. Era un gran hombre. Se requería mucho esfuerzo para conmoverlo, tanto en lo físico como en lo emocional. Sin embargo, a diferencia de lo que suele ser habitual, el sueño de Dios
que alienten el alma de los jóvenes, a pesar de la inmundicia acumulada en la lucha por ganarse la vida, no se encontraba en su caso completamente extinguido. Harris tembló de emoción cuando el tren se detuvo con una sacudida y vio sobre el edificio de piedra gris el nombre de aquella diminuta estación escrito en letras negras y debajo la altitud expresada en metros sobre el nivel del mar. El punto más alto de la línea, exclamó. Qué bien lo recuerdo. Cuando el tren, tras cortar el vapor, comenzó a descender con los frenos echados, sacó la cabeza por la ventana y a la luz del crepúsculo se puso a identificar uno por uno todos los lugares que ahora le resultaban tan familiares. Los caminos, a dónde estuvieron, dónde persiguió golondrinas, dónde les castigaron, cada una de las cosas que hizo. Comenzó a reír de placer. Al llegar a su destino, Harris bajó del tren y se quedó un rato parado en el andén de grava como si estuviera viviendo un sueño. Le parecía que había pasado un siglo desde la última vez que estuvo ahí. Cruzó la carretera y se dirigió a la pequeña guest house. Los rostros y las figuras de los antiguos compañeros de colegio surgían entre los árboles del bosque. Se venían con esos rostros los de los hermanos. Recordó los nombres de todos y cada uno. El hermano Rost, el hermano Pagel, el hermano Schillman. Tampoco había olvidado el nombre del viejo predicador que descubrió su propia imagen en la fantasmal galería de los que iban a morir. El hermano Gissing. La oscuridad del bosque le cercaba como un mar cuyas olas de terciopelo podían encresparse en cualquier momento y anegar la escena. A pesar del inevitable pozo de tristeza unido a sus experiencias, todo le resultaba interesante y le producía la curiosa sensación del placer de recuperar lo perdido. El colegio estaba justo en el centro del pueblo, que se encontraba a unas 4 millas de distancia una vez cruzado el bosque. Fue entonces cuando recordó que aquel lugar era un pequeño enclave protestante situado en medio de una región mayoritariamente católica. Las ermitas y los crucifijos rodeaban aquel claro del bosque como si fueran los centinelas de un ejército sitiador. Una vez dejada atrás la plaza del pueblo, las prietas falanges de pinos se sucedían una tras otra, y en el lindero de aquel bosque empezaba el territorio donde ejercían su autoridad los sacerdotes de otras ideas. Qué mezquino le parecía ahora, con su amplia experiencia de la vida y el conocimiento que tenía de tantos países y del mundo. Era como si hubiera retrocedido 300 años en el tiempo en vez de 30 al ver cómo se encontraba todo aquello. Llegó a la casa y se dio cuenta de que solo había otros 2 huéspedes en el comedor. Uno de ellos, un hombre de edad media, con barba, vestido con un traje de tweed, que se sentaba solo en un extremo de la mesa. Harris, al darse cuenta que era inglés, procuró mantenerse alejado de él. Temía que su presencia allí estuviera relacionada con algún tipo de negocios y estuviera interesado en charlar sobre el tema. El otro huésped era un cura católico, un hombre de pequeña estatura que comía la ensalada con cuchillo, aunque lo hacía con tal delicadeza que no resultaba molesto. Fue precisamente la visión de aquel clérigo que trajo a la memoria el antiguo antagonismo entre los dos tipos de cristianismo. Cuando Harris, para sacar tema de conversación, le habló de los motivos que le habían llevado a emprender aquel viaje sentimental, el cura alzó la vista, enarcó las cejas y se le quedó mirando con una expresión de sorpresa y recelo que, por alguna razón,
consiguió que se sintiera herido en su orgullo. Harris atribuyó aquella expresión a la diferencia de credos entre ambos. Sí, prosiguió el comerciante de sedas, encantado de poder hablar del tema que acaparaba todo su pensamiento. Para un muchacho inglés verse de repente en una escuela rodeado de 100 extranjeros fue una experiencia muy extraña. Me acuerdo muy bien de la soledad y la insoportable Heimweh que me produjo al inicio. Hablaba un alemán muy fluido. El cura, que estaba sentado frente a él, alzó la vista del plato de ensalada y sonrió. Tenía un rostro agradable. Le explicó en voz baja que se encontraba allí de paso y que estaba haciendo un recorrido por las parroquias de Wurtemberg y Baden. La vida allí era dura, añadió Harris. Recuerdo que los chicos ingleses decíamos que era Gefängnisleben, una vida carcelaria. Por alguna razón inexplicable, la mirada del cura se ensombreció. Tras una breve pausa, más por cortesía que por deseo de seguir charlando, dijo en voz baja: Si aquella fue la mejor época del colegio, después... ¿Ha cambiado?, preguntó Harris. Veo que no sabe usted lo que sucedió, señaló el cura con mucho tacto. ¿No supo lo que pasó en la escuela antes de ser abandonada? La reacción de Harris fue sin duda muy infantil. Quizás se debiera a que estaba demasiado cansado y alterado, pero las palabras y modales del cura le ofendieron hasta tal punto que ni siquiera prestó atención a la última frase. Tonterías. Siento tener que contradecirle, caballero. Yo fui alumno de esa escuela. No había nada que se le pudiera comparar. Me resulta increíble que sugiera usted que ocurrió algo lo suficientemente grave como para que haya perdido su carácter. La devoción de los hermanos no tenía parangón. Bruscamente se detuvo. Se dio cuenta de que había subido el tono de una manera excesiva. En ese instante, se encontró con la mirada fija de los ojos de aquel tipo. Tenían unos ojos fascinantes, un brillo muy especial. Era como una mirada de reproche y advertencia. El rostro del desconocido, del otro extremo de la mesa, tuvo de pronto una presencia tremenda. Harris lamentó no haberse mordido la lengua en vez de estallar. El cura, levantándose de la mesa, simplemente dijo: «Lo encontrará cambiado si va». Hizo una inclinación de cabeza a los huéspedes y se retiró a sus aposentos. Al otro lado de la mesa, el hombre de traje de tweed también se levantó y Harris quedó solo en el comedor. Permaneció un rato en la penumbra, bebiendo el café con pequeños sorbos y fumando, hasta que apareció la doncella para encender las lámparas de aceite. Estaba enfadado consigo mismo por haber dejado a un lado sus buenos modales, aunque no llegaba a explicarse cómo es que aquello había ocurrido. Pensó que el cura le había recordado algo discordante y que de ahí fue su pequeña exaltación. Decidió dar un paseo hasta su viejo colegio, tomó su bastón, su sombrero y salió de la casa de huéspedes. Al cruzar por delante, vio al cura y al hombre del traje de tweed, tan enfrascados en su conversación que apenas se fijaron en él cuando pasó a su lado. Harris marchaba a buen paso. Recordaba el camino con los ojos cerrados. Eran un poco pasadas las 7, y el temprano anochecer del mes de octubre venía acompañado de un aire muy frío que parecía brotar de los lugares más recónditos del bosque. Nada más cruzar el claro donde se encontraba la estación del tren, el camino comenzaba a hundirse en la espesura. Su mente se poblaba ahora de otros grupos de imágenes. Sentía aún a sus compañeros surgir del bosque, caminar a su lado susurrándole al oído esas historias de los tiempos pasados.
Los ensueños se sucedían sin interrupción. Caminaban junto con él, camino a la escuela. De pronto, cuando menos lo esperó, los árboles desaparecieron bruscamente de ambos lados del camino y se encontró al borde del claro del pueblo. Aceleró el paso. Allí estaban las siluetas de las casas de siempre, bañadas con la capa de luz plateada de la luna. También los árboles de la placita central, la fuente, y un poco más allá, elevándose oscura hacia el cielo, la impotente mole del edificio del colegio. Cruzó rápidamente. En su mente se agolpaban cada vez más sensaciones. Alzó la vista hacia los altos muros, envueltos en sombras, y no le costó nada imaginarse los rostros conocidos que se apretujarían en las ventanas para darle la bienvenida. Ventanas cerradas que en realidad solamente reflejaban ahora el resplandor de las estrellas. Aislado del mundo tras cuatro muros, el edificio del colegio se encontraba con los postigos cerrados, la empinada cubierta de tejas y los aguzados pararrayos apuntando al cielo desde sus cuatro esquinas cual negras garras. Se quedó un buen rato mirando ensimismado y de pronto advirtió con alegría que aún había luz en las ventanas. Abandonó el camino, atravesó la verja, subió el tramo de 2 escalones, se plantó frente a la oscura puerta de madera que guarecían pesadas barras de hierro. Poseído de un deleite casi infantil, contemplaba con ternura aquella puerta que antiguamente detestara y temiera con el odio y la pasión de un alma cautiva. Un tanto cohibido, tiró de la cuerda y se estremeció de emoción al escuchar el repique de la campana interior. Nada. Probaré de nuevo, pensó tras una larga pausa. Lo hizo, e instantes después escuchó pasos que se acercaban por el pasillo de piedra. La enorme puerta se abría pesadamente. Un hombre alto, de semblante adusto, se encontraba frente a él mirándolo en silencio. Le ruego me disculpe, ya sé que es un poco tarde, dijo con un tono un tanto afectado. Pero soy un antiguo alumno de la escuela. Vengo llegando y no pude resistir la tentación. Estuve aquí en el 70. Notó entonces que su alemán no era tan fluido como de costumbre. El hombre abrió más la puerta y haciendo una reverencia lo invitó a pasar con una sonrisa que indicaba su bienvenida. Soy el hermano Kalkman. Precisamente yo fui maestro de la escuela en aquellos años. Siempre es un placer recibir a un antiguo alumno. Además, creo que ha hecho usted muy bien en venir. El gusto es completamente mío, dijo Harris encantado del recibimiento. Los muchachos ya se han recogido. Pase, pase. Adelante. Como recordará, aquí nos acostamos siempre temprano. Pero confío que al menos se una a nosotros en el momento de la Bruderstube para tomar una taza de café. Eso era justo lo que esperaba el comerciante de sedas, que trató de atenuar la excesiva presteza en aceptar la invitación, adornándola con los mejores modales. Y mañana, prosiguió el hermano, tiene usted que volver y pasar el día completo con nosotros. Puede incluso que encuentre algún viejo conocido. Algunos alumnos de su promoción volvieron como maestros. Durante una fracción de segundo, cruzó por los ojos de aquel hombre una mirada que hizo que el visitante se sobresaltara. Pero lo vio y no lo vio. Era algo indefinible. Harry se convenció de que todo se debía a una sombra, algo proyectado por las lámparas del muro, delante de la cual acababan de pasar. Le agradezco su amabilidad. No se imagina usted el placer que me causa volver a este sitio. Las salas de música donde practicaba el violín. Lo recuerdo perfectamente.
El hermano Kalkman, con su sonrisa benévola, se detuvo para que el invitado pudiera echar una ojeada. ¿Aún está la orquesta de muchachos? Me acuerdo que yo tocaba con el hermano Shillman, quien nos dirigía desde el piano. Sí, seguimos con la orquesta de muchachos, pero siento decirle que el hermano Shillman ha fallecido ya. Ay, lo entiendo, y no sabe cuánto lo siento, dijo apenado Harris. Entonces se dio cuenta de que estaba un poco inquieto. Inquieto de una manera no grata. No sabía si atribuirlo a la noticia del fallecimiento de su profesor o a algo más. Era como si el edificio del colegio fuera, pero no fuera. La altura y la longitud del pasillo, su dimensión y su amplitud no correspondían con la imagen mental que tenía él. ¿Está usted poseído por sus recuerdos? Sí, hermano. En cierto modo, aquella fue una etapa muy importante en mi vida, quizá la mayor. Creo que entonces en algún momento lo odiaba. No por herirlo, hermano, no, de ninguna manera. Sé que para los criterios ingleses los métodos nuestros resultan muy estrictos. Sí, continuó Harris, en parte eso, y en parte la nostalgia y la sensación de soledad que sentía porque nunca podía estar realmente a solas. Ya sabe que en los colegios ingleses nos dan mayor libertad. Pero la huella de este sitio me ha acompañado todos los días y siempre estaré agradecido. Ese sufrimiento constante que me provocaba la soledad, ¿sabe? Hizo que me sumergiera en la vida religiosa que practicaban ustedes, hasta el punto que no buscaba otra cosa más que a Dios, un lugar donde el alma pudiera encontrar paz. Los 2 años que estuve aquí ansié ese encuentro, y del todo nunca perdí la sensación que me dejaron las enseñanzas de sus hermanos. El hermano Kalkman se detuvo y lo miró en silencio. Lo lamento, estoy poseído por mis recuerdos. Pero este pasillo tan largo, las aulas, la puerta, todo toca una fibra sensible que no sé qué decir. Claro, claro. No se preocupe, joven. Todos nos hacemos cargo de lo que tenemos. Se volvió y Harris percibió en su semblante una expresión siniestra. Empezó a invadirle algo desagradable. Se quiso decir que eran los juegos de sombras, pero no supo qué hacer, cuando de pronto el hermano con su mano le indicó que ya estaban en la puerta del refectario. Ande, pase y tome café con nosotros. Mis colegas van a estar encantados de verlo. Puede que alguno de ellos se acuerde de usted. Disculpe, no me ha dicho su nombre, añadió el hermano. Discúlpeme, Harris. Ah, claro, Harris. Pase, Herr Harris. Pase, por favor. Verá la inmensa alegría que produce su visita. La idea de venir aquí ha sido estupenda, maravillosa. Avanzaron. Hermanos, tengo el placer y el privilegio de presentarles a Herr Harris, de Inglaterra. Acaba de llegar a hacernos una pequeña visita y ya le he expresado a nombre de todos lo mucho que nos complace tenerlo. Fue, como todos recuerdan, alumno del curso del 70. Esa presentación formal
tan alemana, a Harris le resultó bastante satisfactorio. Le hacía sentirse importante y le agradó el detalle que el hermano diera a entender que le esperaban. Aquellas figuras vestidas de negro se levantaron y lo saludaron con una inclinación de cabeza. Harris y Kalkman respondieron a su vez con las inclinaciones. Todo el mundo era muy cortés y refinado. La habitación bullía de personas. La luz, tras la oscuridad del pasillo, le deslumbraba y el ambiente estaba muy cargado por el humo de los cigarrillos. Tomó la silla que le ofrecieron y se sentó entre dos de los hermanos, con la vaga sensación de que sus sentidos no le respondían con la precisión habitual. Se encontraba un poco aturdido y el hechizo del pasado hizo presa en él con tal fuerza que los perfiles del presente inmediato comenzaron a borrarse y todo comenzó a menguar hasta adquirir las dimensiones de un tiempo muy lejano. Como si cayera bajo el dominio de un estado de ánimo que no pudiera sacudirse. Echó un vistazo alrededor y se fijó en aquellos rostros que parecían flotar hacia él, envueltos en el humo. Ese humo de cigarrillos, de puros, que tan bien recordaba. Cuánto entusiasmo se apreciaba en ellos, qué fortaleza y placidez transmitían, tocados de esa nobleza que otorgan las grandes aspiraciones y propósitos. Pronto se sirvió el café, preparado por un hermano de cabello oscuro que estaba sentado junto al piano y que guardaba un parecido muy singular con el hermano Shillman, el maestro de música que tuvo 30 años atrás. Eh, Harris intercambió con él algunas cortesías, algunos comentarios de música. Hay que ver qué parecido lo encuentro con mi profesor Shillman. Y a usted, hermano, con el hermano Pagel. Él era tutor de mi clase. Sí, respondió aquel observándolo por encima de la taza. Verdaderamente curioso. Debe ser el hechizo de este lugar que hace que todos los rostros parezcan los mismos y se confundan en la memoria. Quién sabe si borre incluso los nuestros. Herr Harris, dijo el hermano que estaba sentado a su izquierda, no sabe usted cuánto nos agrada que nos haya visitado. Lo tenemos en estima por haber decidido venir a saludar. En lo que a mí respecta, dijo Harris, me temo que es solo un placer egoísta. Oh, vamos, añadió el hermano que se parecía a Pagel. No todo el mundo tendría valor de venir. ¿Lo dice por los malos recuerdos? Pagel le miró fijamente. Sus ojos expresaban de manera inequívoca su admiración y su respeto. Lo que quiero decir es que la mayor parte de los hombres se aferran a la vida con toda su fuerza. Pocos están dispuestos a sacrificarse por lo que creen. El inglés estaba ligeramente incómodo y confundido. Hombre, hermano, la vida humana tiene atractivos para mí. Ah, razón de más para que hayamos tenido este agrado en honrarlo, que viniera usted por su propia voluntad, de una forma tan incondicional. El tiempo empezó a pasar volando. El café era excelente, los puros suaves, con aquel sabor a nuez que Harris tanto apreciaba. Temiendo haber abusado del exceso de hospitalidad de los hermanos, se levantó de mala gana a despedirse, pero los demás no lo dejaban. Se había convertido en el centro de aquella pequeña celebración. Harris estaba contento, halagado, honrado. Además, quizá el hermano Shillman quiera tocar algo para nosotros ahora, dijo Kalkman. Harris dio un respingo al oír el nombre
y ver que aquel hombre de negra melena que se sentaba junto al piano, darse la vuelta y sonreírle. Shillman era el nombre de su viejo maestro de música, el que ya había fallecido. ¿Sería acaso un pariente? Eran prácticamente idénticos. Si el hermano Mayer no se ha acostado todavía, su violina Mati podría ser un acompañamiento. Mayer se puso en pie, se excusó con una reverencia, y el inglés notó que hacía un gesto muy particular, como si detrás del alzacuellos su cabeza no estuviera bien unida al resto del cuerpo, y temiera que se le fuera a desprender. Pero ese movimiento era típico del viejo Mayer. Recordaba que los muchachos lo imitaban. Empezó a mirar uno a uno los rostros de los hermanos. Pagel, Kalkman, Meiner, Rost, Flunheim, Meinhardt, Riegel, Gysin. Eran ellos. Eran semejanzas fantasmales. Eran los mismos. Empezó entonces un estremecimiento totalmente profundo. Schliemann empezó a tocar. El piano sonaba a las mil maravillas. La fuerza de unas convicciones profundas, la naturalidad del gran arte, la esencia del mensaje espiritual de un alma que se ha encontrado a sí misma. Todo esto y mucho más presente en aquellos acordes. Y sin embargo, aquella música tenía algo impuro, atroz, diabólico. Los semblantes de los hombres iban adquiriendo expresiones cada vez más siniestras. Las sombrías expresiones empezaron a revelar propósitos. Recordó el semblante de Kalkman en aquello que pensó era un juego de luces. Los motivos que alentaban en lo más secreto de sus almas se reflejaban ahora con toda nitidez en sus ojos, en sus bocas, en sus frentes, como los negros estandartes de una asamblea de criaturas desventuradas y perdidas. Era como si se hubieran transformado todos en demonios. Esperó a que terminara la pieza, se puso de pie. Gracias, gracias, hermanos, por esta pequeña recepción. Me ha causado mucho placer estar con ustedes, saludarlos, pero creo que he abusado de su buena voluntad. Em, Creo que es momento de que vuelva ya a mi posada. No, 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 de ninguna manera. En el piso de arriba tenemos algunas celdas, camas libres donde Harris puede dormir. Oh, sí, dijo otro hermano. Salir ahora, ya cerramos todas las puertas. Oh, vamos, hermano Harris, disfrute completamente su visita. Sabe usted que no tiene por qué retirarse esta noche. Además, añadió Kalkman, luciendo la sonrisa más encantadora, estamos tan cerca de la medianoche. ¿Qué significaba aquello? Se preguntaba Harris. ¿Era un miedo extraño? ¿Era el cansancio del viaje? ¿Estaba realmente algo distinto en ellos? Harris no era un hombre de acción, y a lo largo de toda su carrera profesional nunca se había visto en una situación de verdadero peligro. No es que fuera cobarde, pero el peligro que sentía ahora
empezó a sentarlo de una manera brutal. De pronto, fue como si cualquier movimiento, cualquier intento de rebeldía, lo abandonara. Recordaba que él había comido algo. Recordaba a los hermanos fumando, pero también recordaba que ninguno de ellos había bebido o comido. No saben cuánto lo lamento, dijo Harris. Es encantadora esta velada, pero creo que es mejor concluirla ahora. Ustedes tienen cosas que hacer mañana. Les agradezco mucho su hospitalidad. Es hora de despedirme. No, 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 respondió Kalkman. No hace falta que muestre usted su agradecimiento. Los agradecidos somos nosotros. Y poniéndose de pie, aquellas sombras de hombres empezaron a colocarse entre Harris y la puerta. Son muy amables y estoy muy agradecido, pero vamos, o sea, vine solo por casualidad y creo que es momento de irme. No, hermano Harris, no vino usted aquí por casualidad. No, no, completamente casualidad. Estaba yo haciendo un viaje, paré en el pueblo a pernoctar, decidí darme una vuelta, pero por favor no me interprete mal. Les agradezco la cortesía, es solo que creo que se han equivocado. No, no, no puedo permanecer la noche. No nos hemos equivocado. Usted regresó imbuido de un auténtico espíritu de devoción. Usted se ofreció libremente a entrar y todos valoramos y apreciamos su disposición y su nobleza. Ha ganado usted nuestro respeto y nuestra veneración. El que usted se haya ofrecido tan espontáneamente, tan voluntariamente. Sí, voluntariamente, dijo Schliemann. ¿Qué podía significar eso? Era como si dijeran que se estaba ofreciendo Harris a sí mismo de manera voluntaria, generosa, magnífica. Es hora, oyó justo detrás de él. Ya ya viene el hermano Asmodelius. El sonido de aquel nombre, por alguna razón inexplicable, era terrible. El hermano Asmodelius le aceptará. Harris, ¿está listo? Oh, vamos, el hermano Asmo... No pudo decir más. Sus labios se negaban a pronunciar aquel nombre. Yo solo vine a saludar, a hacer una visita amorosa. Vine y de pronto se escuchó a sí mismo decir: vine aquí por mi propia voluntad como ofrenda y estoy plenamente dispuesto. ¿Qué había sucedido? Ya no había salvación. No solo su mente, sino sus músculos habían dejado de obedecerle. Era como si algo lo estuviese manipulando desde dentro.
en la penumbra que oculta toda verdad, preparémonos para el culto y la devoción. Salmodió Schliemann. Envueltos en las brumas que protegen nuestros rostros de la presencia del negro trono, preparemos a la víctima voluntaria, respondió Kalkman. Viene ya, viene ya, viene ya, comenzaron a decir uno a uno, uno sumándose al otro hasta el unísono los hermanos en coro. Viene ya, viene ya. Asmodelius, nuestro gran hermano, está llegando entre nosotros. Dispongamos todo. Y no le tapen los ojos al hermano Harris. Hay que reconocer que su entrega ha sido voluntaria. El hermano se retiró en silencio. Todas las formas que le rodearon se postraron de rodillas, quedando él solo de pie. Con voces apagadas, comenzaron a entonar suavemente el nombre odioso y terrible del ser cuya aparición esperaban. Aún en su distante esplendor, aquella figura que se empezaba a recortar sobre el cielo nocturno se acercaba inmensa, imponente, horrible. Su rostro poderoso expresaba tal orgullo y una tristeza tan severa que Harris, al contemplarlo, sintió que sus ojos no podrían aguantar durante mucho tiempo tal visión. Poco a poco las cosas en su cabeza comenzaban a cobrar sentido. Se sintió quebrado, triste, se abatió sobre su alma. El rostro del hermano que acababa de entrar no podía sino provocar en él temblores profundos. Y empezó a escuchar los ecos de las voces rotas de todas las víctimas que lo habían precedido a lo largo de los años. Gritos breves, agudos, de hombres en agonía, tratando desesperadamente de respirar, todos repitiendo antes de acabar consigo mismos el nombre de ese ser, de ese amo. Las voces, los alaridos de aquel espantoso coro subían y bajaban de intensidad. Sintió el tacto helado de una diadema que comenzó a rodearle la cabeza, mientras que en torno a su cintura, por encima de las manos que habían sido súbitamente atadas, se le colocaba además una correa apretada. Sintió alrededor de su cuello un roce sedoso y suave. No necesitaba una luz intensa, un espejo, para saber que se trataba de una cuerda. La cuerda con la que pensaban elevarlo, a él, la ofrenda de sacrificio, a él, ofrendado a la muerte. En aquel momento, los hermanos que seguían postrados en el suelo volvieron a entonar aquel canto lastimero a la par que vehemente, y justo entonces ocurrió algo extraño. Aunque aparentemente la enorme figura no se había movido ni cambiado de posición, parecía haber pasado adentro de la habitación consubstancialmente, abarcando todo el espacio que le rodeaba.
Harris ya estaba traspasando la frontera normal del miedo. Su corazón palpitaba sin control. El sentimiento de abandono era profundo, pues sabía que no iba a morir solamente su cuerpo, sino pensaba que moriría también su alma para formar parte de ese coro que escuchaba de gemidos y susurros. Las voces de los hermanos por su parte se alzaban. Adoramos, veneramos, ofrecemos, abandonando toda esperanza. Cualquier tipo de ayuda divina o humana. Harry se sintió desfallecer. Sumido en la desesperación y el abandono, invocó con tono decidido a su Dios. En el segundo único que recuperó el alma. No sabía qué palabras usó para invocar. Lo único que recordó Harris es que un clamor de voces empezaron a sentir alarma. Hay un hombre con poder entre nosotros. Hay un enviado de Dios. Comenzaron a sonar proyectiles tronando. Cuando Harry recobró el conocimiento, sintió frío, tumbado al raso, y la fresca brisa que venía de los campos del bosque le daba de cara. Se encontraba en un espacio abierto tirado sobre una pila de ladrillos y argamasa. El rocío empapaba sus ropas, y en lo harto brillaban benignas las estrellas. Estaba tumbado. La luna se había ocultado tras el bosque circundante. Harris notó entonces la figura de su Salvador. Aquella presencia a su lado era el desconocido del traje de tweed que había estado con él en el tren, la estación y la posada. ¿Es usted real? Soy algo más que real, repuso Silence. Soy su amigo. Le he seguido desde la posada. Harris lo miró sin pronunciar palabra. Gracias a Dios es también usted inglés. Trató de articular. Estos demonios alemanes. Pero, ¿qué pasó? Dijo tentándose nervioso el cuello, con un poco de alivio. ¿Ha sido un sueño? Harris miraba ansioso a su alrededor, y el desconocido, dando un paso adelante, lo tomó del brazo. Venga. Será mejor que nos alejemos de aquí. La carretera o el bosque serán más benignos. Estamos ahora en un lugar muy hechizado, uno de los más hechizados de todo el planeta. Guió a su compañero. Explíqueme, por favor, ¿qué es todo esto? Yo vine a visitar mi escuela, vi el edificio alumbrado, me abrieron la puerta, vi a los hermanos, oí sus voces, toqué, me abrieron. ¿Es que todo fue una ilusión? ¿Un hechizo? ¿Un hechizo? Hablaremos de ello cuando estemos en un lugar seguro. Para el momento en que pude encontrarlo, eran casi las 11 de la noche. ¿Las 11? Lo vi caer. Lo estuve vigilando hasta que recuperó el sentido por sí mismo y ahora lo llevaré sano y salvo a la posada. Yo rompí el hechizo, el encantamiento del cual usted fue presa. Estoy en gran deuda con usted. Aunque aún no entiendo lo que ha pasado, me siento aturdido, afectado.
Harris, el edificio del colegio no es más que unas cuantas piedras. Se encuentra en ruinas. Los mayores de la comunidad ordenaron que fuera quemado 10 años atrás y el pueblo quedó deshabitado por completo. Pero continúa produciéndose el simulacro de los horrores que tuvieron lugar bajo ese techo. Las formas externas de los principales protagonistas aún representan allí los terribles hechos que condujeron a la destrucción y el abandono del asentamiento. Los hermanos eran en realidad adoradores del demonio. Harris estaba completamente fuera de sí. El sudor no paraba de vertir. No entendía lo que estaba sucediendo. No podía aceptar lo que decía el extraño. Entonces notó un símbolo en el pecho de su salvador. —¿Caballero, es usted un Rosacruz? El desconocido hizo como si no escuchara. Su conversación con el cura durante la cena me puso tras la pista de este extraordinario suceso, y fue precisamente aquel cura quien, una vez que usted se marchó, me contó la historia del culto satánico que se fue implantando en secreto en esta pequeña comunidad. ¿Culto satánico? Sí, practicado por algunos de los hermanos durante muchísimos años, hasta que misteriosas desapariciones fueron conduciendo al descubrimiento. Es horrible. Es horrible. ¿Entonces el peligro era real? ¿Estaban vivos? ¿Me iban a...? No. Usted tuvo una reunión con las formas externas de unos hombres violentos, dotados de una espiritualidad tan desarrollada y perversa que lograban encargar a través de la muerte. Prolongaban su existencia vil y antinatural por los pactos con el maligno. De haber conseguido sus objetivos, usted mismo, tras la muerte de su cuerpo, habría caído en su poder y les habría ayudado a acometer sus terribles propósitos. El culto secreto Algernon Blackwood. El final ya no se los leo porque lo conecta con la siguiente historia de John Silence y si no, no vamos a terminar jamás. Sí, sí da. Ay, sí da uyuyuy. Nuestro queridísimo Algernon Blackwood. Toda esta historia de los curas malvados. Aten, Cinnamon, Doctor Cobalt, Ice Wizard. Hola, Lana Ray, Ninatela, Venom, Jesseraiza y yo. Saludos a todos ustedes que están con nosotros en el chat. Au, dice Venom. Sí, au. Está muy terrible. ¿Qué pasaría si la gente que estudió en una escuela religiosa descubriera que en realidad el culto era un culto maligno? Ay. Pero bueno, eso del culto secreto de Algernon Blackwood, que también tiene que ver con los ritos antiguos y toda esta parte del satanismo que teníamos por ahí. Saludos, yo, muchos saludos. Cinnamon Wind 73, ¿cómo estás? Muy buena imagen. ¿Algún comentario? ¿Algo más por ahí?
que haya quedado pendiente del queridísimo Algernon Blackwood. Y dice la cita, sí, está muy bueno el cuento, está muy bueno. Como cuando los satánicos son más católicos cristianos, sí, algo por ahí, algo por ahí, Joe, algo por ahí. El nombre del libro, sí, el texto, bueno, lo que leí se llama El culto secreto, es de Algernon Blackwood. Hay varias versiones, obviamente dependiendo de la traducción. Si lo quieres consultar, métete en cualquier buscador que tengas y pon espejo gótico autores. Y en los autores vas a ver un montonal de autores y vas a encontrar a Algernon Blackwood. Curiosamente, la página del espejo gótico tiene los nombres de los autores alfabéticos, pero por primer nombre, no por apellido. Entonces tienes que buscar Algernon en vez de buscar Blackwood. Y ya le das clic y vas a tener por ahí como tienen muchos de los relatos de Blackwood. O sea, si te metes a abrirlos, vas a ver que tiene como unos 100. No no todos son buenos. ¿Qué recomiendo? Pues antiguas brujerías, que son los cultos que estaban. El ciclo, todos los ciclos de John Silence, Detective Psíquico, que es el que salva a Harris en el cuento, está por ahí. El Wendigo, por supuesto. El culto secreto, que fue el que estábamos viendo. Descenso a Egipto está padre. Mm, mm, mm. El ocupante de la habitación. El sacrificio. ¿Qué otro hay por acá que valga la pena? Por supuesto, los sauces, que se dan cuenta de que van a ser sacrificados al más allá. Uf. Pero sí, el culto secreto. Andamos por ahí. Saludando a toda la gente que está por ahí en el chat. Cobalt siempre le gustan los que hay. Y saludamos a los que se nos acercan a lo largo de la semana. Agradecemos siempre a los que están aquí en vivo y en directo. Pero a lo largo de la semana hay mucha gente que el martes dice, no, pues es que es muy tarde y estoy cansado y mejor me lo echo en el fin de semana o en algún otro momento. Javi, Lulu, Carmen, Jaime, Paz, este, Gina, Valentin, todos los que luego andan por ahí revisando, no sé si el doctor Segovia, Alberto Spiegel también trata de estar, Crybaby, que lo extrañamos hoy muchísimo, también Sophie Rizos, la mamá de Sophie Rizos, señora, ¿cómo está? Buenas noches. La neta, la señora, Esteban, por supuesto, por ahí. Y pues siempre es grato. Pues muy bien, pues seguimos entonces el mes de marzo hablando de ritos antiguos y dentro de los ritos, el próximo programa vamos a enfocarnos en otros relatos que tienen que ver con lo antiguo. Sí voy a hablar de Chambers, por supuesto que voy a hablar de R.W. Chambers y todas esas cosas de Sarkosa y el Rey Amarillo y estas magias extrañas y estos cruces de realidad de los que sin querer tocan lo divino y cometen unos errores tremendísimos. Y así es como se ha transmitido
un programa más de Horror Sapiens en vivo y en directo desde la ciudad de la lluvia. Muchas gracias por su presencia. Cualquier sugerencia, comentario, me encuentran en Facebook como Suspiria Mostri. O si quieren mandar un correo electrónico, todavía hago yo esas cosas, suspiria@horrorsapiens.com. Gracias a todos. Feliz cumpleaños, Venom, otra vez. Y dulces, dulces pesadillas. Abrazote a todos. Hasta el martes. A ver, regreso. Regreso, que hay preguntas que están entrándome apenas ahorita. Espero que sigan por ahí. No se ha cerrado no se ha cerrado. Los anteriores se borran solitos. Yo tengo guardados algunos por ahí. Gracias a ti, Cinnamon Wind. Los tengo yo por ahí. Pero si hay algo, yo, que quieras, consultar, pues de los anteriores, veré si encuentro la manera de subirlos o de pasarlos a YouTube o algo así para dejarlos a disposición. Ya estamos ahora sí para las dulces pesadillas. Pues muy bien, dulces pesadillas. Nos vemos el martes. Saludos a Tasco, Jessy.